En el mundo de los reality shows hay un hombre que ha logrado ser tan famoso como criticado. Terry Dubrow es un cirujano plástico que encontró en la televisión un escenario tan rentable como polémico. Desde los años 2000 su rostro ha estado asociado a algunos de los realities más discutidos de la historia, donde la transformación del cuerpo humano se convirtió en el centro de atención. Pero detrás de esa fama su figura despierta un dilema. ¿Estamos ante un médico que llevó la cirugía plástica al ojo público con fines educativos y reconstructivos o ante un hombre que supo sacar beneficio de una forma poco convencional? Hoy abrimos el expediente sobre Terry Dubrow, desde The Swan, un reality que la crítica calificó como repulsivo, hasta sus años en Botch. Repasaremos las controversias que han rodeado su carrera, examinando los litigios por presunta negligencia médica, una sanción ética verificada por una autoridad federal y la gran diferencia entre su figura televisiva y su percepción pública. Sin más que agregar, comencemos. El cirujano que se hizo estrella. Terry Dubrow nació en Los Ángeles y estudió medicina en UCLA, con especialización en cirugía plástica. Durante años ejerció de manera tradicional, hasta que en 2004 se convirtió en una figura televisiva gracias a un programa que hoy se recuerda con más escándalo que nostalgia, The Swan, del que ya contamos con un video en el canal. El concepto era simple y polémico al mismo tiempo. Mujeres consideradas patitos feos eran sometidas a cirugías, dietas y rutinas extremas durante meses, para luego competir en un concurso de belleza. Terry era uno de los cirujanos responsables de esas transformaciones. En su estreno, el programa captó la atención del público, pero también levantó una ola de críticas. El medio Los Angeles Times lo llamó directamente dañino y repulsivo, y con el paso de los años fue catalogado como uno de los reality shows más sádicos de su época. Participantes que hablaron años después describieron presiones para someterse a más procedimientos de los que deseaban, además de recuperaciones dolorosas que eran reducidas a minutos de montaje televisivo. El mismo Dubrow, tiempo después, en una entrevista para Vice, reconocería que ese tipo de televisión estaba lejos de ser éticamente correcta, mientras que en GQ dijo que jamás haría algo como Bridal Plastic, otro reality de cirugías estéticas, porque con el tiempo comprendió que no era el camino adecuado. Una declaración que funcionó casi como una aceptación de culpa, aunque muchos críticos consideran que llegó demasiado tarde. Lo cierto es que The Swan marcó un antes y un después. Mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el entretenimiento con tal de obtener rating, y convirtió a Terry Dubrow en una figura reconocida fuera del quirófano. Botch y el comienzo de los problemas. Tras el escándalo de The Swan, muchos pensarían que Terry Dubrow se alejaría de la televisión, pero lo cierto es que apenas estaba comenzando. Años después regresó a la pantalla junto al también cirujano Paul Nassif, con un nuevo proyecto, Botch. El concepto era muy distinto al de The Swan. Aquí no se trataba de transformar a alguien para un concurso de belleza, sino de corregir cirugías plásticas mal realizadas. El programa mostraba casos extremos, algunos incluso grotescos, que inmediatamente captaron la atención del público. En teoría era televisión con un toque de redención, arreglar lo que otros habían hecho mal. Pero como suele ocurrir en los realities, lo que se ve en cámara es apenas una parte de la historia. Aunque el show se convirtió en un éxito, también desató algunas críticas por, según expertos, convertir en espectáculo las consecuencias de operaciones fallidas, y en ocasiones jugar con la desesperación de pacientes que solo querían recuperar su autoestima. A partir de aquí, las polémicas no tardaron en llegar. Uno de los episodios de mayor repercusión pública fue la demanda interpuesta por Sandy Scoggins. Según la cronología documentada, en junio de 2019, Scoggins viajó desde Texas hasta California para un levantamiento de glúteos con Dubrow. La paciente alegó que la cirugía fue apresurada, que desarrolló sepsis y que incluso quedó material quirúrgico en su cuerpo. Antes de presentar la demanda formal, su abogado Stephen LeBrock envió una carta reclamando $5 millones, con la amenaza de hacer públicas las acusaciones si no se llegaba a un acuerdo. La respuesta legal de Dubrow fue agresiva y estratégica. Solicitó que el caso fuese llevado a arbitraje privado, argumentando la existencia de un acuerdo firmado por la paciente, y además presentó una demanda por difamación contra el abogado LeBrock, sosteniendo que las declaraciones en los medios formaban parte de un intento de extorsión. El pleito pasó por varias etapas. La demanda por mala praxis fue transferida desde Texas a California en febrero de 2021 y finalmente el caso fue desestimado por estipulación en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la demanda por difamación contra el abogado continuó. En mayo de 2022, una corte de apelaciones permitió que la demanda de Dubrow avanzara al rechazar una moción anti-SLAPP presentada por LeBrock. Es decir, aunque la demanda civil principal terminó por desestimación, la batalla legal por la narrativa pública siguió abierta. En ese contexto, la demanda por difamación de Dubrow no representó solo una acción legal, sino una estrategia para cambiar la narrativa.
Y ese no fue el único episodio. El portal Screen Rant también informó que una mujer llegó a exigirle $5 millones tras acusarlo de malos resultados, nuevamente bajo la amenaza de cerro público si no recibía compensación, aunque esto tampoco prosperó. Las sanciones. Lo interesante es que la polémica no se limitó a demandas civiles. Hay documentos y sanciones administrativas que aportan matices diferentes a la historia. El 5 de octubre de 2018, el Dr. Terry Dubrow y su clínica Rock Surgery Center fueron excluidos por 10 años como proveedores autorizados de TRICARE, el seguro para miembros del Servicio Militar de Estados Unidos. El motivo no fue una acusación de mala praxis clínica, sino una cuestión administrativa y ética, la retención de un pago anticipado de un beneficiario, pese a que se le había informado que tal conducta contravenía las regulaciones federales. Esta sanción por su naturaleza no juzga habilidades quirúrgicas, pero sí certifica un incumplimiento de normas administrativas y financieras, que una agencia federal consideró lo suficientemente grave como para imponer una exclusión prolongada. Esta sanción ofrece un dato importante. Mientras que las demandas por mala praxis suelen debatir resultados clínicos y responsabilidad médica, la exclusión de TRICARE es un registro verificable de un incumplimiento normativo, y por eso pesa de forma distinta. A esto se suman las reseñas y calificaciones públicas. En plataformas como Healthgrades, el promedio que figura para Dubrow ronda las 2.1 estrellas, con un 71% de reseñas en 1 estrella, comentarios que mencionan citas apresuradas, la sensación de no ser escuchado, o la falta de confianza en algunas consultas. Las reseñas online no son pruebas legales, pero sí son barómetros de percepción. Cuando una figura pública tiene una disparidad tan marcada entre su imagen mediática y las experiencias reportadas por pacientes, la tensión se vuelve evidente. Negocios polémicos en pandemia. En 2020, mientras el mundo entero se enfrentaba a la pandemia, el nombre de Terry Dubrow volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por un bisturí, sino por un negocio. Junto a su esposa Heather lanzó al mercado un gel antibacterial de marca propia, bajo el nombre de Consult Beauty. La iniciativa en principio no parecía controversial. Muchos famosos aprovecharon aquel momento para diversificar sus productos, pero lo que desató las críticas fue el precio. Varios usuarios en internet acusaron a la pareja de estar vendiendo el gel a un costo excesivo, alrededor de $29, aprovechándose del miedo y la necesidad de la gente en plena crisis sanitaria. El debate escaló rápido. Mientras algunos lo señalaban de oportunistas, otros se preguntaban si la indignación no era una exageración. Según reportó Vanity Fair, la pareja defendió su producto, diciendo que el precio se debía a ingredientes de mayor calidad y que además estaban destinando parte de las ganancias a apoyar a trabajadores de primera línea y a bancos de alimentos. La polémica, aunque menor comparada con otras en su carrera, reforzó una idea que parecía repetirse cada cierto tiempo en torno a Dubrow: la percepción de que siempre había una forma de convertir cualquier circunstancia, incluso las más difíciles, en un negocio televisivo o de marca. Más allá de si el reclamo era justo o no, lo cierto es que el episodio volvió a ponerlo bajo el ojo público, y en un contexto tan sensible como la pandemia, la imagen de un cirujano estrella vendiendo gel antibacterial caro era en realidad un símbolo demasiado fácil para la crítica. Comentarios polémicos. Terry también ha sido protagonista de discusiones por algo mucho más simple: sus palabras. En la televisión de reality, donde cada frase se amplifica, algunos de sus comentarios han sido considerados fuera de lugar y han desatado debates sobre su carácter. Uno de los episodios más sonados ocurrió en 2015, durante su aparición en Watch What Happens Live. Allí, al hablar de Bethany Frankel, estrella del Real Housewives of New York, Terry comentó que la pondría en botch para alimentarla un poco, porque se veía demasiado flaca. La declaración no cayó bien. Bethany respondió públicamente que sus palabras eran ofensivas y que parecía estar usando el show de su esposa como plataforma para llamar la atención, según People. Pero quizás el comentario que lo puso en el centro de la polémica fue cuando aseguró que la mayoría de las housewives usan Ozempic, el medicamento para bajar de peso que se ha convertido en tendencia en Hollywood, de acuerdo con Reality Blur. Sus palabras no solo encendieron rumores entre el elenco, sino que también lo llevaron a reconocer públicamente que él mismo había abusado de los fillers en el pasado, llegando a verse raro, como él mismo admitió, por no saber dónde estaba el límite. Cada una de estas frases por sí sola puede parecer insignificante, pero en conjunto construyen una imagen particular, la de un cirujano que entre bromas y comentarios espontáneos a veces cruza la línea delgada entre lo que es aceptable y lo que no. Terry Dubrow es un nombre que difícilmente pasa desapercibido. Para muchos es el cirujano que devuelve esperanza a quienes la perdieron, un médico que logró convertir la televisión en un espacio donde mostrar el poder de la cirugía reconstructiva. Para otros es un reflejo de los excesos de la industria del entretenimiento, realities que rozan la crueldad, negocios que mueven millones, y comentarios que parecen olvidar la delgada línea entre el humor y lo cuestionable. Lo cierto es que a lo largo de su carrera, Dubrow ha estado en el centro de una constante paradoja entre el prestigio profesional y la controversia mediática. Los mismos programas que lo elevaron al estatus de estrella
también lo pusieron bajo la lupa más implacable, y cada palabra, cada decisión, cada negocio quedó registrado. Quizás por eso su historia resulta tan fascinante, porque refleja la tensión eterna entre el médico y el showman, entre el hombre de ciencia y la figura pública. Al final, la pregunta que queda abierta es simple. ¿Estamos ante un médico que a veces es víctima del contexto mediático o ante alguien que con su carácter, su humor y su ambición inevitablemente termina generando estas polémicas? ¿Pero qué piensas tú? ¿Es Terry Dubrow un pionero que supo usar la fama para crecer o un producto más de la maquinaria televisiva? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que puedes consultar las fuentes utilizadas en la cajita de descripción, además de que tenemos otros videos con temáticas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.